El día de ayer, recuerden que terminamos, más bien, el día de ayer empezamos a ver este último contenido del capítulo 1 que se refiere a la transmisión sináptica. Creo que con el grupo de ustedes nos quedamos viendo este tema que fue el recordar, ¿verdad? Que en primer lugar, hablar de transmisión sináptica es hablar del proceso que se lleva a cabo en nuestro sistema nervioso y que se constituye en la base del funcionamiento precisamente del sistema nervioso, ¿verdad? Y entonces, por eso es que es tan relevante este tema que lo empezamos a ver desde el capítulo 2 de la unidad 2, perdón, desde el capítulo 1 de la unidad 2, cuando estudiamos la anatomía, la fisiología y la anatomía fisiológica de la neurona como célula y del tejido nervioso como tal. Y esos contenidos que vimos allá, decíamos que los necesitábamos ahora transportar a este punto de esta unidad, porque aquí lo que estudiamos ya no es el nivel de tejido ni el de célula, sino es el nivel de órgano y de sistema. Eso quiere decir que los fundamentos de la anatomía ahora se aplican a nivel de todo el sistema nervioso con cada uno de sus diferentes órganos. Pero tenemos que recordar, ¿verdad? Que como la sinapsis es el lugar donde se lleva a cabo la transmisión sináptica, tenemos que recordar que por su forma, por su tipo de transmitir la información, los impulsos nerviosos, las sinapsis son químicas o son eléctricas. Y que si las clasificamos por el sitio de la neurona donde se desarrollan, donde se establecen, entonces tenemos, como la figura esta de Guyton nos lo muestra, las sinapsis axodendríticas, que ya conocimos que son la inmensa mayoría, ¿verdad? En promedio, pues un 90, pero puede ser hasta 95%. La segunda zona de la neurona donde llegan los botones a establecer la sinapsis, como lo sabemos, es el soma. Y entonces son las axosomáticas, y aunque hay, ¿verdad? Cuando mucho, un 1% o menos, hay algunas sinapsis axoaxónicas cuyas sitios en donde se establecen esos botones es la parte final del axón, inclusive antes de los botones. Y esas sinapsis tienen la relevancia de que ahí va a ocurrir un proceso, una función que la vamos a comentar después, que se llama la inhibición presináptica, ¿sí? En esta siguiente figura, que es ya de Guyton también, de la figura 5 del capítulo 46, aquí lo que observamos es que las sinapsis químicas se les dio ese nombre y que son la inmensa mayoría, ¿verdad? Más del 99% de todas nuestras sinapsis son químicas. Se le dio ese nombre porque aquí quien va a ser responsable de transmitir los impulsos nerviosos en la sinapsis va a ser una sustancia química que le llamamos neurotransmisores. Y esos neurotransmisores tienen que participar debido a que la dimensión, el tamaño que tiene el espacio o hendidura sináptica, lo sabemos, ahí está representado en la figura de la parte superior, es entre 200 y 300 angstrom o su equivalente en nanómetros, que sabemos que es una unidad 10 veces menor, ¿sí? Y que eso, ¿qué hace? Que no pueda haber transmisión eléctrica, como en las otras sinapsis que aunque escasas existen, ¿verdad? En sistema nervioso central, ¿verdad? En encéfalo. Ya después veremos, ¿verdad? Y en esos sitios, cuando se establecen sinapsis eléctricas, entonces tenemos que ese espacio sináptico se cierra mucho, prácticamente a veces no existe, o la separación en lugar de cientos de angstrom o decenas de nanómetros, aquí como vemos son decenas de angstrom que se convierten en unidades de nanómetros. Y eso, ¿qué es lo que desarrolla en esta sinapsis? Que se creen un tipo de comunicación intercelular directa.
y se establecen esas llamadas uniones tipo gap o en hendidura a través de los conexones, como lo vimos en la unidad 1 y como en la unidad anterior vimos que ocurre en el músculo liso visceral. Y entonces aquí, ¿cómo se transmite la actividad eléctrica? Pues se transmite como se transmite la corriente eléctrica en los cables que conducen la electricidad, ¿verdad? Aquí no hay necesidad de que haya un neurotransmisor que sea liberado y que vaya a actuar en sus receptores, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos aquí con estas figuras? Pasamos al segundo punto que ya también lo conocemos, ¿verdad? Que esto también es un ver antes, ver el capítulo 1 de la unidad 2, que ustedes seguramente, la mayoría, pues ya se lo aprendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una semana tenemos nuestro examen de unidad 2 el próximo jueves, ¿verdad? El de las fechas que propusieron. Yo quedé de confirmarle a Lili, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita son ustedes el primer grupo que les confirmo. El examen es dentro de una semana, el examen de unidad 2. Entonces, por eso yo estoy confiada en que todo eso que comentamos, ¿verdad? De la anatomía fisiológica de la sinapsis neuroneuronal en la unidad anterior, ya lo debieron de haber estudiado. Y entonces, aquí le ponemos ese ver antes, ver el capítulo 1 de la unidad 2. Y ahí hablamos, ¿verdad? De que todas las sinapsis tienen en forma general 3 componentes. El presináptico, el espacio o hendidura sináptica y el postsináptico. Y el presináptico, pues siempre son los botones terminales, los botones sinápticos de los axones, ¿verdad? Que son las terminaciones axónicas. Y con detalle, en ese capítulo anterior de la unidad 2, ¿verdad? Nosotros aprendimos que el neurilema, la membrana celular de esos botones, tiene importantes canales y mecanismos de transporte y tiene ciertas proteínas para formar el complejo de fusión con las vesículas del neurotransmisor para que se libere. Entonces, todo eso aplica aquí, jóvenes, todo eso. A mí me preguntan, ¿qué canales? Pues los que ustedes ya saben, canales con compuerta de voltaje o rápidos de sodio, también los del potasio, y importantemente los canales de calcio de voltaje, ¿verdad? Sensibles a voltaje. Ahí son los únicos. En este esquema, ya a este nivel, pues Guyton ya nada más nos pone ese tipo de canales, pero los otros dos, pues porque son los que van a depolarizar y repolarizar a los botones, ¿verdad? Y si estos canales son operados, sensibles, ¿verdad? Son canales dependientes de voltaje, pues recuérdense que hasta que los botones permiten la difusión de sodio por los canales de sodio con compuerta de voltaje activados en la depolarización, pues eso es lo que activa a los canales de calcio. Y ese ingreso de calcio, pues se necesita para la exocitosis de las vesículas del neurotransmisor. En esa unidad también aprendimos, ¿verdad?, que hay otras proteínas de transporte. Recuerden que en la sinapsis del músculo esquelético aprendimos que ahí en el neurilema está el cotransportador sodio-colina. Bueno, eso es en esa sinapsis, eso es para la acetilcolina. Pero aquí en sistema nervioso, como va a haber cerca de 40 diferentes neurotransmisores, pues va a haber proteínas transportadoras que van a capturar a los metabolitos de otros neurotransmisores o al mismo neurotransmisor. Por ejemplo, quizá ustedes saben, ¿verdad? Proteínas que capturan a la serotonina. La serotonina es una amina y es un neurotransmisor importante, ¿verdad? Es un neurotransmisor. Proteínas transportadoras de dopamina, otro neurotransmisor, esa es una catecolamina. Proteínas transportadoras de noradrenalina, otro neurotransmisor. Entonces, esto, ¿verdad? Poco a poco lo vamos a tener que ir conociendo porque, ¿verdad? Lo vamos a aplicar.
¿Qué otra cosa tenemos? Pues el citoplasma es el sitio donde vamos a encontrar a los neurotransmisores almacenados en sus vesículas y múltiples mitocondrias. ¿Por qué? Pues porque la zona es muy activa, como estamos viendo, ¿verdad? Pues se requiere simplemente, si hay canales iónicos, pues se requiere que los gradientes de concentración de los iones, ¿verdad? Se sostengan, los de sodio, los de potasio, etcétera, ¿sí? Luego, la hendidura. Perdón, también vamos a recordar que las vesículas, ahí ocupamos una clase para explicar eso, o dos, ¿verdad? En donde decíamos que las vesículas tienen proteínas que van a interactuar con otras proteínas del neurilema del botón en esas zonas activas especiales donde va a ocurrir la unión de las vesículas al neurilema y se forma por interacción de esas proteínas el complejo de fusión. Todo eso ya lo vimos, aquí aplica igual, de la misma manera, ¿verdad? Por eso lo explicamos desde antes para que ahorita pues no tengamos que repetirlo porque pues, ya lo vimos. Luego viene la hendidura sináptica. ¿Qué tenemos de la hendidura, verdad? Que además de que por su dimensión obliga a que la mayoría de las sinapsis sean químicas, en la hendidura recuérdense que es el espacio que tienen los neurotransmisores que difundir para llegar a actuar sobre sus receptores que están en la membrana postsináptica, que es el tercer componente. En la hendidura recuerden que cerca de la membrana postsináptica están, ¿verdad? También las enzimas que van a metabolizar a los, van a hidrolizar a los neurotransmisores para que estos dejen de actuar. Recuerden que la hidrólisis enzimática es el principal mecanismo por el cual deben de actuar. Y entonces ahí lo que conocimos en la unidad anterior pues fue la acetilcolinesterasa, que en esa sinapsis, ¿verdad?, de músculo esquelético, hidroliza la acetilcolina, ¿verdad? Pero aquí pues vamos a ver que hay otras, hay enzimas para la hidrólisis de las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y dopamina, ¿sí? Y luego, ¿quién es el tercer componente? La membrana postsináptica, es decir, ese sitio de neurilema de la célula postsináptica. Y recuerden que como la mayoría va a estar en las dendritas, por eso le ponen en los dibujos esa forma como de una copita. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado con microscopía electrónica es que el neurilema de las dendritas forma evaginaciones en forma de copita para recibir los botones sinápticos. Y esas evaginaciones, ¿verdad? En forma de copita, que son la membrana postsináptica, pues fue lo que conocimos como las espinas dendríticas, porque se ven así, se ven evaginaciones en la microscopía electrónica. ¿Y qué característica fundamental tiene esa membrana postsináptica? Pues que es el sitio donde están los receptores para los neurotransmisores. Y entonces con esto, ¿verdad? Que ya habíamos visto, vamos a continuar. ¿Qué necesitamos, verdad? Conocer ahorita. Pues aquí viene en esta figura como que una síntesis, ¿verdad? Sencilla pero completa de los 5 pasos básicos de la transmisión sináptica. Y fíjense cómo está la lista del lado derecho en inglés, sí, pero está entendible, ¿verdad? Y acuérdense el doble beneficio. Es una figura también del libro de Silverton. Y, y del lado izquierdo, pues está la figura, el esquema, el dibujo. Y fíjense cómo, ¿qué dice el paso 1? ¿Qué dice el paso 1? A ver, ¿quién lo lee? En español, claro, para quienes no lo interpreten. ¿Qué dice el paso 1? Un potencial de acción despolariza el axón terminal. Ajá, ahora busquemos. ¿Quién me lo leyó? ¿Mestli? Sí. Gracias, Mestli. Fíjense el paso 1 en la figura. Esas flechas, ¿verdad? Que vienen hacia abajo, si lo ven a color, se ven de color rojo, está señalando que el potencial de acción no se genera ahí en el botón. Ya sabemos que se va a generar en la zona de disparo, la zona gatillo, la zona más excitable de la neurona,
que es donde está el segmento inicial del axón, o sea, en el cono axónico. Y por eso el potencial de acción tiene que ser conducido por el axón hasta los botones. Entonces, ahí lo que está diciendo es que el potencial de acción que se inicia ahí, ¿verdad? En esa parte del segmento inicial del axón, en el cono axónico, tiene que llegar a los botones. Ese es el paso número 1. Ahora, ¿quién lee el paso 2? A ver, Carla, ¿qué oímos? Sí, la despolarización abre los canales de calcio de voltaje y el calcio entra a la célula. Y miren el número 2, ¿verdad? Si lo están viendo a color, pues los números están encerrados en círculos de color verde. Y si no, pues lo van a ver oscuro, pero al menos ahí se debe de distinguir el 2. Y fíjense cómo está señalando el número 2, ¿verdad? Que esos canales de calcio son dependientes de voltaje. Y nosotros lo que ya sabemos es que se activan en el voltaje o con el voltaje de la depolarización. Por eso, si no hay potencial de acción en la neurona, pues estos canales seguirán cerrados, no difunde calcio, no hay transmisión sináptica. Y por ello el mecanismo de liberación de los neurotransmisores se llama así, exocitosis dependiente de calcio. Exocitosis dependiente de calcio, ¿sí? Muy bien. Gracias, Carla. Ahora, ¿quién nos lee el paso 3? ¿Cassandra? Sí. Cassandra y Lili, perdón, nos lees el 4, sí, por favor. A ver, Cassandra. La entrada del calcio desencadena la exocitosis del contenido de las vesículas sinápticas. Que es lo que acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? Cuando difunde el calcio. ¿Por qué? Porque los canales se activaron. ¿Quién los activó? La depolarización del potencial. ¿Qué acabo de hacer, jóvenes? Acabo ahorita, ¿verdad? De estudiar con la técnica cangrejo. Bueno, yo así le digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si han visto, los cangrejos pueden caminar hacia atrás. Y bueno, cuando uno está estudiando, tienes que estudiar hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia el otro lado. Tienes que estudiar utilizando la rosa de los vientos, porque si solo estudias en forma anterógrada, ¿qué pasa cuando te plantean algo de manera retrógrada? Entonces hay que estudiar en todas direcciones hasta que me quede claro y cree yo una mapa conceptual. Entonces no importa si la pregunta me viene del noroeste, pues yo lo ubico. ¿Por qué? Porque estudié en un campo de 360 grados, ¿sí? Muy bien. Lili, ¿verdad? Ibas a ahora leernos el número 4. Sí, doctora. El neurotransmisor difunde a través de las hendiduras y las ligaduras sinápticas con los receptores de la célula posináptica. Y fíjense cómo está ahí el número 3 es el que nos habló, ¿verdad? De que el calcio es el que permite que las vesículas formen el complejo de fusión con el neurilema, ¿verdad? Y que se abran las vesículas y entonces se libera. Y entonces, ¿qué hace el neurotransmisor? Bueno, calla la hendidura. Entonces tiene que difundir a la hendidura para poder llegar a unirse a sus receptores. Y bueno, el paso 5, ¿quién lo quiere leer? A ver, Karen. Sí, doctora. La unión de neurotransmisores inicia una respuesta en la célula posináptica. Así es, fíjense. Hasta que el neurotransmisor, cada uno de ellos, se une a sus receptores específicos, hasta entonces la neurona posináptica va a responder. ¿Qué tipo de respuesta va a haber? Ya lo sabemos, jóvenes. ¿Por qué? Porque eso implica, ¿verdad? O eso depende del mecanismo de acción y del efecto. El mecanismo de acción determina el efecto del neurotransmisor. ¿Y cómo vamos a saber cuál es esa respuesta? Pues solo van a poder ser dos posibles, jóvenes. Dos posibles respuestas. Cualquier neurotransmisor solo va a poder tener dos posibles respuestas. ¿Cuál y cuál?
A ver, Arturo. Y La Gerardo. inhibidora y la excitadora. Así es. Y Gerardo, no sé si tú puedas extendernos. ¿Y de quién va a depender que la respuesta de ese neurotransmisor sea una u otra? ¿Del neurotransmisor? ¿De su estructura química? ¿De la cantidad que se libera? ¿De la neurona en donde esté localizada? ¿O de qué depende el efecto de los neurotransmisores? De la naturaleza del neurotransmisor. Y eso es correcto, Gerardo. Por eso es que nuestro siguiente, ¿verdad?, tema, aquí lo tenemos. A ver, déjenme ver porque como que tengo que utilizar acá la otra maniobra. ¿Dónde está? Aquí. Por eso es que el siguiente tema, jóvenes, pues de este mismo tema, ¿verdad?, del 1.6, pues tiene que ver con neurotransmisores. ¿Qué tenemos que saber de neurotransmisores? Miren, clasificación, ¿verdad? Porque como dijimos que son 40, no se asusten, imposible que los veamos, solo que todo el año el curso fuera neurofisiología. Pero como es fisiología general, ¿verdad?, de todos los sistemas, claro que no, vamos a ocupar vamos a estudiar bien en esta unidad los que necesitemos, ¿verdad? Ya los demás los seguiremos y lo seguirán ustedes aprendiendo más adelante, quizá en su curso de neurología, seguramente van a incrementar esto. ¿Qué más tenemos que ver? Sus mecanismos de acción y sus efectos. Bueno, fíjense con un diagrama de flujo cómo está esto, ¿sí? De el receptor, del tipo de receptor, depende el mecanismo de acción. De acuerdo al tipo de receptor, va a ser el mecanismo de acción del neurotransmisor. Y de acuerdo al mecanismo de acción, que depende del receptor, va a ser el efecto. Y Gerardo correctamente nos acaba de confirmar, ¿verdad? Nos acaba de recordar, porque ya lo sabíamos. Doctora, no sé si nos escucha, pero se nos trabó y ya no escuchamos nada. Muy bien, jóvenes. Pues ya casi terminan de entrar, ¿verdad? Entonces voy a compartirles de nuevo el programa para que ocupemos estos últimos 15, 20 minutos de clase y avanzar en este tema. Desde ahorita, ¿verdad? Les hago un comentario. Por supuesto que este es uno de los temas, jóvenes, más extenso. Hablar de la bioquímica, porque bueno, hablar de los neurotransmisores es hablar de la bioquímica del sistema nervioso,
Como les comenté hace rato, para los estudios de posgrado, por ejemplo, hacer una maestría o un doctorado, jóvenes, es un semestre. Nada más hablar de neurotransmisores, de la bioquímica cerebral. Imagínense un semestre, ¿sí? Así que no vayan a sentirse agobiados, ni mucho menos, digo, no es mi deseo, ¿verdad? Que se sientan, ¿cómo se puede decir? Como que impotentes de decir, ¿y a qué horas me voy a aprender todo esto? No, nosotros este contenido lo tenemos enfocado a un curso de fisiología de segundo año de la licenciatura. Claro, tampoco nos vamos a abaratar, ¿verdad? Y a decir, pues yo con que me sepa el nombre. Claro que no, al menos jóvenes de este tema de la bioquímica, del sistema nervioso central, ¿verdad? Estando viendo por qué, pues porque la mayoría de las sinapsis son de transmisión química. Al menos vamos a conocer cómo es la estructura, cómo se sintetizan, cuáles son los receptores, qué mecanismos de acción tienen y obviamente qué efecto tienen de los llamados neurotransmisores clásicos. Ahorita que veamos las tablas vamos a ver eso. ¿Qué va a pasar con los otros 30? Conforme vayas avanzando en tu preparación, pues los vas a seguir estudiando. Nosotros ahorita pues no podemos subir, aunque quisiéramos, porque si nos dedicáramos nada más a la neurofisiología, imagínate, es la unidad 3 del programa y estamos a mediados de enero. Nos faltaría fisiología respiratoria, cardiovascular, renal, fisiología digestiva y endocrina. O sea, 5 unidades. Entonces no podemos dedicarle más tiempo del que tenemos ya planeado para esta unidad. Y entonces regresamos, jóvenes, con lo que yo les había comentado antes de este corte que tenemos a mitad de la clase. Vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Qué tenemos que conocer? Una clasificación, una, que sea la que más frecuentemente nos proponen nuestras diferentes referencias. ¿Qué tenemos que conocer? Pues en esa clasificación, ¿cuáles son esos neurotransmisores clásicos? ¿Sí? Entre ellos va a estar la acetilcolina, entonces es un adelanto porque ya de ella sabemos y de uno de sus receptores ya sabemos todo. Segundo, ¿qué tenemos que conocer? ¿Quiénes son los otros Gerardo, ahorita te doy la voz, te doy el micrófono. Segundo, ¿quiénes son los otros neurotransmisores clásicos? ¿Verdad? Y también, ¿quiénes son sus receptores? Para que de esa manera sepamos cuál es su mecanismo de acción y qué efecto van a tener. Y finalmente, a lo largo de esta unidad 3, poder saber, bueno, acetilcolina yo ya aprendí que es el único neurotransmisor en la sinapsis del músculo esquelético, pero en sistema nervioso central, ¿en dónde hay acetilcolina? Pues fíjate, cuando veamos, ¿verdad? Corteza cerebral, claro que vamos a ver que las motoneuronas de las áreas de corteza motora son colinérgicas. Claro que vamos a aprender que hay un sistema colinérgico que involucra a núcleos del tallo cerebral. O sea, sí lo vamos a ver, pero a su debido tiempo. Gerardo, te doy el micrófono para que nos hagas comentario o pregunta. Sí, disculpe, doctora, es que cuando estaba explicando que el mecanismo de acción depende del tipo de receptor, sí, de mis compañeros, dejamos de escucharla. Entonces, no sé, ¿a poco? Sí, bueno, no sé si podría repetir esa última parte. Claro que sí, ¿verdad? Qué bueno que me dicen y sí, siempre que ocurra algo así, ¿verdad? O que tengan duda, ustedes levanten la mano, yo les doy la voz para que no sigamos adelante si es que no se escuchó o algo quedó confuso, ¿sí? Lo que les decía es que necesitamos y que vamos a conocer la clasificación, una clasificación al menos, ¿sí? ¿Qué más vamos a conocer? Pues vamos a conocer cuál es el tipo de receptores que tienen al menos estos neurotransmisores llamados clásicos, que son los más abundantes y ahorita vamos a señalar cuáles son, ¿sí? A través de conocer cómo son sus receptores, por supuesto que vamos a explicarnos y aprender sus mecanismos de acción.
Y finalmente, lo último que vamos a concluir es, de acuerdo al receptor, al mecanismo de acción, ¿qué efecto tiene ese neurotransmisor en la neurona postsináptica? Y aquí, como lo vemos, si Gerardo, tú nos contestaste hace un rato, pues el efecto solo, la respuesta celular va a ser excitadora o inhibidora. Esas son las respuestas. No sé si quedó ahora claro, si me alcanzaron a escuchar bien esto último. Sí, doctora. Doctora, Muy bien, fíjense, esta figura, jóvenes, que tienen aquí en esta imagen, es una figura del texto de Silverton. Acuérdense que la versión que tengo yo está en inglés. Y esto, pues, Guyton lo representa de una manera más sencilla. Me voy a regresar para que vean, miren. Es esta figura que estábamos viendo para los tipos de sinapsis. Ahí está también, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Ver las tablas, jóvenes. Primero vamos a empezar con la clasificación de los receptores. Miren, la clasificación, ¿verdad?, que más se usa en fisiología es tomando en cuenta la naturaleza química, la estructura química de los neurotransmisores. Por eso ustedes observan, estas tablas son de Silverton, pero para Guyton, para Gannon, para todos los autores es lo mismo. Todo mundo, todos los autores nos dicen, ¿verdad?, que por su estructura química, lo que está señalado ahí, que es la acetilcolina, forma el grupo, Guyton le llama número 1 romano. El grupo 1 romano es solita la acetilcolina, ¿sí? Eso quiere decir que no hay otro neurotransmisor que comparta su estructura química, ¿sí? Ahora vámonos al segundo grupo, jóvenes, hacia abajo, ¿verdad? ¿Quién es el segundo grupo? El segundo grupo es el número 2 romano y ahora son neurotransmisores que son aminas. ¿Cómo lo debemos de entender? Son derivados de un aminoácido. Aminas o derivados de un aminoácido. Y entonces, esas aminas o derivados de un aminoácido, si nosotros observamos, ahí falta una para que la agreguemos, si es que ustedes están haciendo una lista. Esto lo pueden encontrar en Guyton, en Gannon y en cualquier libro de fisiología, inclusive de bioquímica igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál falta? Yo les aconsejaría que lo pusieran primero. ¿Por qué? Porque es la catecolamina que se sintetiza al último, es la adrenalina. Ahí junto con norepinefrina, ¿verdad? Pongan adrenalina y noradrenalina. Las dos, junto con la dopamina, integran como grupo las llamadas catecolaminas, ¿sí? Y fíjense otra cosa que tienen que ser observadores. Entre paréntesis, jóvenes, está el símbolo, las iniciales con las que se identifica cada neurotransmisor. Porque como tienen nombres grandes, pues entonces en biología molecular, acuérdense que todos son puras iniciales. De tal manera que ya sabíamos que acetilcolina es A mayúscula, C mayúscula, H minúscula. ¿Por qué hace H? Porque ese es el nombre del neurotransmisor en inglés. Y fue descubierto pues con alguien que hablaba inglés, no español, ¿verdad? Con un norteamericano. Luego, adrenalina se representa con una letra A mayúscula, pero también puede ser una letra E mayúscula porque es epinefrina, el sinónimo. Noradrenalina, que sí la tenemos aquí, es, ¿verdad? La NE si utilizo norepinefrina, NA si utilizo noradrenalina. Y la tercera, ¿verdad? Catecolamina es la dopamina. Y si vemos ahí es DA. Luego, jóvenes, esas tres de ese grupo son de las que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, ¿verdad? La acetilcolina y las catecolaminas son neurotransmisores clásicos. Posteriormente, en este grupo de aminas se agregaron otros dos neurotransmisores que también los vamos a estudiar porque tienen una participación importante en diversas funciones.
Por ejemplo, serotonina, que el sinónimo, creo que ustedes lo conocen, y si no, pues aquí lo aprendemos, es 5-hidroxitriptamina. Y por ello, la manera de representarla es 5-HT. Todas las iniciales, ¿verdad? Son en mayúscula, menos la letra H de acetilcolina, ¿sí? Y finalmente la histamina. La histamina es también un neurotransmisor. Están, por ejemplo, involucradas en muchas respuestas. Por ejemplo, en el ciclo de vigilia y sueño hay una importante función de la histamina. Ya lo veremos, ¿verdad? En esos capítulos. Vámonos al tercer grupo, jóvenes. Y el tercer grupo, aquí en esta tabla, Silverton nos lo pone como el grupo de aquellos neurotransmisores, es el grupo 3 romano. Para Guyton es el grupo de los aminoácidos. Y si ustedes ven la columna, espero que aunque está cargada de contenido, lo alcancen a ver. Está el glutamato, pero también está GABA, ahí está inclusive primero, ¿verdad? Su simbolismo, porque pues como el nombre está muy largo, está en inglés otra vez. La última A es de ácido y las primeras letras GAB es la G de gamma, letra del alfabeto griego, así puesta. La A es de amino y la B butírico. Entonces GABA es el ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Y finalmente en ese grupo está glicina. ¿Sí? Y entonces, fíjense, jóvenes, ¿sí? Ahí en ese grupo 3 de aminoácidos tenemos glutamato, GABA y glicina. Por supuesto que el grupo completo forma parte de los neurotransmisores clásicos. Forma parte, ¿verdad? Claro que a lo largo de todos estos años, sobre todo de la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Se empezaron a descubrir otras sustancias, otros mediadores químicos que funcionan como neurotransmisores. Ahí tenemos purinas. En este grupo de estructura química de purina tenemos a la adenosina, Luego tenemos también gases como el óxido nítrico. Y tenemos otros inclusive mediadores químicos que algunos de ellos actúan no exactamente como neurotransmisores, pero sí como neuromoduladores. Bueno, de esto hablaremos después porque ahorita no es nuestro tema, ¿sí? Y entonces, jóvenes, concluyendo en la clasificación, ¿de cuáles neurotransmisores vamos a tener que aprender al menos, ¿verdad? Su tipo de receptor para poder aprender su mecanismo de acción y de esa manera conocer ya cuál es su efecto, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. El grupo 1, que es la acetilcolina sola, ¿verdad? El grupo 2 de las aminas, vamos a aprender ahorita, en este momento, 3, las catecolaminas, ¿sí? Y de las cuales, esos neurotransmisores los vamos a ir utilizando a lo largo del curso, como ya les dije, ¿verdad? Por ejemplo, dopamina y misma acetilcolina, cuando veamos ganglios basales, ahí hay una importante red de neuronas dopaminérgicas y también colinérgicas, ¿sí? Luego, cuando veamos ciclo, vigilia, sueño, vamos a hablar de serotonina y vamos a hablar de histamina, ¿sí? La serotonina es un neurotransmisor muy importante en aspectos emocionales, en aspectos que tienen que ver con conducta emocional, con sistema límbico. Y finalmente de aquí, del grupo 3 de aminoácidos, los tres. ¿Por qué, verdad? Porque inclusive yo creo que ustedes recuerdan que habíamos señalado como comentario general en la unidad anterior. Glutamato, la relevancia que tiene
Ahí lo tenemos señalado con, si lo están viendo a color, con color negro. Un tipo de receptor se llaman ionotrópicos. Y ese nombre se les dio porque el receptor, hablando en su estructura, es una proteína transmembranal que está en el neurilema, ¿verdad?, de la membrana postsináptica, que forma canales iónicos. La parte que ve hacia el líquido extracelular, hacia la hendidura sináptica, esa parte de la proteína tiene la zona o zonas donde se fija el neurotransmisor. Y cuando se une el neurotransmisor es cuando ese canal se va a activar. Sin el neurotransmisor, el canal va a estar cerrado, ¿sí? ¿En dónde está eso? Pues está ahí en la figura que están viendo, ¿verdad? ¿Y en dónde dice que son ionotrópicos? Pues ahí, pero está en inglés. Que a mí no me gusta eso. Claro, para eso tienes tu PDF de Guyton. Mira, fíjate la figura donde vimos la anatomía de la sinapsis, ¿verdad? La figura 5 de Guyton. Ve la parte de arriba, ve la parte de arriba. Es un excelente instrumento de aprendizaje. Donde está la copita de la membrana postsináptica, ve cómo del lado izquierdo dice receptor. Pues ya, ¿qué más queremos, no? Ya el idioma, ni modo de decir, no le entiendo una palabra nueva para mí. Bueno, pues hay que aprender, ¿verdad? Receptor ionotrópico. ¿Cuál es el segundo tipo de receptor? Si vemos ahora, vámonos del lado contrario, en esa misma figura. Y el otro tipo, si no son ionotrópicos, entonces los receptores van a ser metabotrópicos. ¿Y ahora por qué se les puso así? A los ionotrópicos porque dijimos son proteínas transmembranales que forman canales para iones, para la difusión simple de iones. ¿Por qué metabotrópicos? Porque estos son proteínas también del neurilema que van a estar acopladas a las llamadas proteínas G, y ese acoplamiento le va a permitir al receptor realizar 4 diferentes mecanismos de acción y con eso acaba la clase para que continuemos mañana. Miren, ahí está. ¿Qué horas son? Ya son la 1. Bueno, nada más se las presento. Ahí está, en esta tabla. Fíjense. Son receptores metabotrópicos, proteínas transmembranales. La zona receptora sigue estando hacia el lado extracelular, hacia la hendidura. Y están unidos en la parte interna de la membrana al sistema llamado de proteínas G. Son proteínas que mañana las vemos. ¿Y cómo va a actuar ese receptor? Ahí me está diciendo, mediante la formación de segundos mensajeros. AMP cíclico, IP3, DAG, calcio, etc. ¿Y qué va a poder hacer ese receptor? Aquí lo tenemos. 4 diferentes mecanismos, jóvenes, de acción. Esta figura es del texto de Guyton, pero la edición anterior, la edición 12. No les puse la de ahorita, la 13, porque miren, quién sabe por qué a mí se me copia borroso. Es la misma, es la misma. O sea, finalmente es el mismo contenido. Y miren aquí, ahí está la proteína receptora unida a la proteína G, que en realidad es una proteína trimérica, 3 subunidades. Tiene la grande, que es la alfa, que es la activa, es la que va a activar sistemas metabólicos de la célula, es decir, es una vía de señalización metabólica, por eso se llama metabotrópico. Y entonces vean nada más, número 1, ¿qué va a poder hacer? Ahí está la lista. Activar canales de iones que dependen de este tipo de receptor. No, el receptor no es el canal. Activar canales iónicos que dependen de esta vía de señalización. Número 2, activar enzimas de la membrana para formar segundos mensajeros. Ahí está, AMP cíclico, KMP cíclico. O activar enzimas intracelulares para producir la respuesta. O activar la transcripción genética. Jóvenes, ya me pasé, una disculpa, ¿verdad? Nos vemos mañana para seguir avanzando en este tema. Que tengan buena tarde. Hasta mañana, doctora.